Ok. Buenas tardes a todos los LOMS y a otros miembros que nos acompañan. Mi nombre es Suset Navarro, soy la actual oficial nacional de publicaciones médicas. Y pues esta plática nació un día que estábamos en reunión con el equipo nacional y yo me estaba quejando de cómo muchos de nuestros protocolos hay que trabajarlos y mejorarlos. Y a pesar de que creo que la MEF ha ido creciendo mucho, porque antes nos guiábamos por nuestros buenos deseos de hacer un cambio en materia de salud. Sin embargo, pues con el tiempo nos dimos cuenta de que los buenos deseos no son suficientes, hay que tomar acción y hay que tomarla de manera inteligente. Pues lo bueno de tener un equipo nacional tan diverso es que todos son buenos para distintas cosas y nos complementamos muy bien. Y días después de esa reunión, Alejandro me habló y me dijo que había realizado una guía para aplicar instrumentos de evaluación correctamente, que es una de las cosas que mencioné que había que trabajar en los protocolos. Y es muy difícil que alguien que no sabe de instrumentos se ponga a leer por su cuenta sobre cómo realizar un instrumento. Pero si ya hay una guía de la MEF que habla sobre ello, pues es más fácil que lo lean, que es algo ya resumido, y se hagan nuevos protocolos con instrumentos bien hechos o que los coordinadores de protocolos los reformen. Y pues por eso yo agradecí que Alejandro tuviera esta iniciativa que llevara algo tangible, algo que era un mero deseo mío. Y pues creo que esta guía le dará mucha más calidad a las actividades de la MEF y tal vez hablaremos de algunos conceptos nuevos, pero creo que como LOMS pues hay que seguir leyendo mucho del tema. Y además, también en un equipo, para un artículo, siempre es necesario alguien que sepa de la teoría de cómo realizar un instrumento. Y ya sin más, los dejo con el coordinador de calidad académica y publicaciones, Alejandro Mendoza. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes, noches a todos los que nos están viendo el día de hoy, que nos acompañan. Pues bueno, vamos a dar inicio a la reunión virtual de hoy, que se titula Cómo elaborar y validar instrumentos escritos de recolección de datos. Entonces, cuando pensamos o cuando nos mencionan instrumentos de evaluación de datos, de recolección de datos, o también llamados instrumentos evaluativos, lo primero que se nos puede venir a la mente en nuestro contexto de AMEF, ¿no? Que estamos trabajando frecuentemente, pues podemos pensar tradicionalmente ya en lo que estamos haciendo, lo que se nos aplica antes y después de cada actividad de los comités o de las divisiones de soporte, en el caso de los trainings, que están bien para cuestiones de estadística interna y para reportar los beneficiados, que son muy necesarios ya que, pues como ya dije, se informan en los reportes y forman parte de la imagen y de todo el impacto que puede tener la MEF. Sin embargo, cuando hablamos de tomar o de hacer que nuestros protocolos tomen un siguiente paso y quisiéramos hacer un impacto en la comunidad científica a través de un protocolo de investigación, pues hay que tomar asimismo un paso más allá de los instrumentos de los que estamos acostumbrados a responder y a veces a elaborar. Y pues este va a ser el tema central de la reunión de hoy. No es más que nada esta reunión cabe dentro de otras que ya hemos tocado, como por ejemplo la plática que tuvimos con presidentes locales acerca de actividades basadas en evidencia y generadoras de evidencia. También se complementa con nuestras clases de investigación y de bioestadística, metodología de la investigación, que tratan de cómo elaborar protocolos científicos y asimismo pues de cualquier otra capacitación o webinar que demos en el equipo nacional que profundice más este tema de actividades basadas y generadoras de evidencia. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Por qué utilizar instrumentos escritos de recolección de datos? Pues bien, primero que nada, a nivel global, general, porque hoy en día ya no nada más se miden dimensiones o variables cuantitativas acerca de los pacientes, o sea, no nada más su presión arterial, su frecuencia cardíaca, sino que ahora ya se está empezando a medir, y lo vemos en los protocolos, en los artículos científicos, que también se miden ya aspectos como la calidad de vida,
que son partes, dimensiones subjetivas de los pacientes que también determinan su salud. Asimismo, también han surgido artículos que aplican estas escalas subjetivas para medir aspectos como el EPOC, la adherencia al tratamiento de algún fármaco, por ejemplo, antihipertensivo o antidiabético. Entonces, no nada más son parte de lo que podemos conocer tradicionalmente como psiquiatría o psicología, sino que ya también se utilizan en la clínica. Además, no todas las actividades que se hacen en la MEF buscan medir variables cuantitativas, sino que muchas de ellas caen o tratan de medir aspectos subjetivos, como los que ya mencioné anteriormente, y en nuestro caso de AMEF, pues variables más subjetivas, ¿verdad? No tan técnicas ni tan complicadas como en la clínica. Entonces, el paso número 1, que en realidad no es parte de lo que, de empezar a escribir un instrumento escrito, sería definir explícitamente los objetivos de la investigación y qué es lo que se quiere medir. Las actividades y los programas de la AMEF pueden tener objetivos muy amplios, entonces, para nosotros realizar una actividad, una investigación a partir de esas actividades, pues es necesario delimitar muy bien los objetivos y lo que se pretende medir. O sea, en otras palabras, se tiene que desarrollar un protocolo de investigación derivado de esa actividad o programa de la AMEF que tengamos en mente. Entonces, un protocolo de investigación pues ya es muy detallado y es un tema que ciertamente se sale de los objetivos de esta plática, pero estaremos dando más información sobre ello, y si no, se les hace el recordatorio a todos los de mesas directivas que nos observen u otros oficiales locales que se pueden acercar con los oficiales locales de publicaciones médicas o con el equipo nacional de SCOMP, y pues bueno, eso es lo que nos encanta, y estamos siempre tratando de actualizarnos en cómo poder hacer protocolos de investigación y maneras de facilitar esa información a todos los miembros. Entonces, una vez que ya se busca darle como un marco, ¿no?, a todo lo que pretendemos hacer y que tengamos nuestro objetivo, la población blanco y lo que queremos medir de esa población, se tiene que realizar una búsqueda en la literatura. Entonces, si ya tenemos alguna variable que queramos medir, pues tenemos que buscar artículos que hayan realizado intervenciones similares a la que pretendemos hacer y que hayan medido variables, usado instrumentos para medir variables similar a como lo pretendemos hacer. O al menos encontrar lo más parecido. Y una vez que ya realizamos esa extensa búsqueda en la literatura, a través de herramientas que ya hemos visto, como una búsqueda correcta en bases de datos, por ejemplo, que ya lo vimos, podemos encontrarnos en 3 diferentes escenarios. El primero de esos escenarios es que podemos encontrar nuestra escala validada para nuestra población, que sería como un regalo del cielo, ¿no?, que pudiéramos encontrar eso. Lo segundo sería una escala no validada para nuestra población. Si encontramos lo que buscamos, encontramos un instrumento que mide lo que pretendemos medir, pero no está validado para nuestra población ni para nuestro contexto. Y el tercer escenario, que sería el más complejo y del que ahorita vamos a dirigir los siguientes pasos, pues es que no existe una escala para lo que buscamos medir. Es decir, que esa variable que pretendemos medir, nunca nadie más la ha medido o ha diseñado un instrumento para medirlo. Entonces, para dar un ejemplo breve, ¿no?, de lo que sería una escala validada para nuestra población, pues aquí está este artículo, que sería, por ejemplo, que dice el título: Validación de la escala de empatía médica de Jefferson en estudiantes de medicina mexicanos. Hay que recordar que ninguna escala, ningún instrumento es válido per se, sino que es válido para una población y un contexto bien específicos. Entonces, aquí en este artículo vemos que utilizaron en sus materiales y métodos, en los sujetos de investigación, ponen 1022 estudiantes de medicina de pregrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, como yo soy de Monterrey también, y como es una población parecida, muy similar a la nuestra, pues como es muy cercano geográficamente también, se podría decir que esta escala es
es válida para nuestra población, para una población similar a la mía, y entonces lo pudiera usar. Tengo que ser muy cuidadoso también cuando quiero ver para quién la voy a utilizar, porque este artículo claramente lo usa en estudiantes de medicina de pregrado, no para residentes, no para médicos especialistas. Entonces, se tiene que usar como el artículo también lo haya utilizado. También hay que considerar en cuenta, como ya dije, el contexto. A pesar de que geográficamente sí corresponde a un contexto, a una población como la mía, ya por el tiempo que menciona aquí, 2005, ya estaría brincándose, o más bien ya no estaría cumpliendo con el requisito de que se tiene que buscar un artículo al menos con 5 años de antigüedad. Entonces, si bien el 2005 no cambió drásticamente, ¿no?, la manera de ser de los estudiantes de medicina de Monterrey, sí cambian los planes de estudio, las generaciones no son las mismas. Entonces hay que tener en cuenta, como ya dije, la población y el contexto. Entonces hay que leer bien el artículo, de dónde lo sacaron y para qué población lo usaron y en qué momento del tiempo, para nosotros aplicarlo ahí mismo. El segundo punto sería que lo encuentre así también, pero en estudiantes de medicina, en residentes finlandeses, y es un artículo de 1980, o sea, sería algo similar al segundo punto. Entonces, los pasos de ahora, que estaré mencionando a partir de ahora, se dirigirán hacia el aspecto de que no existe una escala para lo que queremos medir. Entonces, ya realizamos nuestra búsqueda en la literatura, ya sabemos lo que queremos medir, ya conocemos muy bien el concepto, entonces, pero no encontramos un instrumento, una escala que lo valide. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo primeramente sería explorar el concepto. Es un término que se llama exploración del concepto. Y no lo hacemos nosotros, sino que también se lleva a cabo con la ayuda de expertos. Ojo aquí que los expertos no necesariamente tienen que ser investigadores, ni a veces ni siquiera tienen que ser médicos, sino que tienen que ser gente pues como lo dice su nombre, ¿no?, experta en el concepto. Entonces, dependiendo de lo que sea, por ejemplo, siguiendo el caso de la empatía médica, pues sería, por ejemplo, algún médico, por ejemplo, ¿cómo llamarlo?, un médico especialista o con posgrados en sociología médica, en humanismo médico, hasta alguien con posgrado también en bioética pudiera ser un experto, se le pudiera considerar, alguien que tenga muchas publicaciones sobre empatía médica. Esos son los expertos a los que hay que acudir. Se hace una recomendación entre 3 y 10 y a ellos se les pregunta todo acerca del término de empatía médica. No hay un método específico para hacer esta entrevista a profundidad, pero la recomendación es que se le pregunte a los expertos, todo acerca de ese concepto. Nosotros también ya investigamos sobre ese concepto, entonces ya tenemos una idea de lo que le podemos preguntar, pero queremos desmenuzar muy bien todo ese concepto, entonces que no quede nada sin saber por parte nuestra y que sepamos todos los componentes de la empatía médica. Entonces, cuando estamos en esa entrevista a profundidad, el siguiente paso se realiza ahí mismo en la entrevista a profundidad y consiste en anotar todas las palabras clave que todos los expertos nos digan, así, sin importar que se repitan entre diferentes expertos. Y aquí, cuando se terminen de consultarlos, se tiene que terminar con 5 veces más palabras clave que el número de ítems. Un ítem es el conjunto de pregunta y respuesta. Entonces, digamos, si yo quiero que el instrumento que voy a diseñar termine con 20 ítems, tengo que terminar con 100 palabras clave. O sea, 20 por 5, pues 100. Entonces, así es más o menos cómo funciona esto y ya lo aplicamos para el número que queramos utilizar. Específicamente, la literatura no es muy consistente con cuánto sería el número ideal de ítems, pero un artículo que encontré menciona que entre 6 y 10 sería un buen número. Entre 6 y 10, sí, es un número justo para conocer algo de la población. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que los pasos siguientes van a eliminar ítems.
Entonces, lo ideal es tener en mente como 10 y 20. Y en el caso de los ejemplos que voy a hacer más adelante, vamos a tomar en cuenta 20. Entonces, después, lo que sigue es agrupar las palabras clave que nos dijeron los expertos en categorías y después eliminar los duplicados, y así buscamos reducir esas 100 palabras clave, las hacemos 50 palabras clave. Entonces sería como que si tomamos como ejemplo un seguimiento que vamos haciendo, nos quedan como aproximadamente 50 palabras clave de las 100 que empezamos. Entonces, una vez que ya tenemos estas palabras clave, estas 50 palabras clave, el siguiente paso es formular ahora sí los ítems, y como ya mencioné, un ítem es el conjunto de pregunta y respuesta. Entonces, para abordar este asunto, voy a explicar primero los tipos de pregunta y luego los tipos de respuesta. Entonces, primero podemos ordenar los tipos de pregunta de acuerdo al tipo de respuesta. Entonces, vamos a tener cuatro tipos. El primero sería preguntas de opción múltiple con una sola respuesta, como las de los exámenes, por ejemplo. Listas de ordenamiento, que sí las hemos visto, pero no son muy común. Por ejemplo, sería que nos dan una lista de palabras y dice de 5 palabras y nos dicen, o de oraciones, y nos dicen, ordena del 1 al 5 lo que es más importante para ti. Del 1 menos importante y del 5 más importante. Eso sería un ejemplo de lista de ordenamiento. No son muy comunes, pero sí existen también. Después sería preguntas de opción múltiple con más de una respuesta, o sea que te deja seleccionar varias. Y preguntas de respuesta abierta. Y después tenemos, sin embargo, que para las escalas de actitudes o de conocimientos, que son las más comunes que podemos utilizar, se prefieren las preguntas de opción múltiple con una sola respuesta. Es decir, estas de aquí, que son las que tradicionalmente nos ponen en los exámenes y que también pues las vemos en muchas de las escalas. Por ejemplo, esta escala de Jefferson también tiene preguntas de este tipo. Ok, y luego después tenemos preguntas de acuerdo a la manera de redactar la pregunta. Y estas pueden ser en forma de pregunta o enunciados que solicitan información. Por ejemplo, mencione las características de la empatía, ¿no? Es algo que ya te está solicitando que demuestres que tienes un conocimiento. Y pues consecuentemente, como dice aquí la presentación, son mejores para evaluar conocimientos. Después están aquellas preguntas formuladas en forma de opinión. Por ejemplo, yo creo que la empatía médica no es buena porque el médico después se afecta a su relación médico-paciente. Eso es una opinión, no es algo, por así decirlo, un fact, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen las preguntas así, se utilizan para medir una actitud o alguna personalidad. Después se pueden redactar en forma de conductas o hábitos personales, ya sea propios o ajenos. Por ejemplo, cuando tomo la historia clínica de mi paciente, siempre agrego un apartado de salud mental o de cómo le afecta su enfermedad a sus emociones. Entonces, esto cuando se redactan así, ya es para ver para evaluar actitudes o personalidades. Ojo aquí que no es lo mismo, porque en lo anterior dije medir actitudes o personalidades, y aquí digo evaluar actitudes. Entonces se da por hecho aquí en que está presente algo, pero quiero ver qué tan bien está o cómo está. Esto es más que nada para los tests de personalidad que hacemos como por qué tipo de especialidad te conviene y así. Después tenemos los ítems bipolares, que son útiles para recolectar experiencias y medir de manera más detallada una actitud, más que nada para la parte de experiencias, como dice aquí, que sí los hemos visto y Google Forms tiene esa opción, que es cuando ponemos, por ejemplo, no sé, para los que estamos en SCOM, tardes de medicina me pareció muy, y luego en el 1 ponemos muy aburrido y en el 5 ponemos muy divertido, pero los números del medio no llevan nada. Entonces, eso es bipolar, ¿no? Porque nada más te menciona los extremos. Después, continuando con las ítems que ya mencioné previamente de
de opción múltiple con una sola respuesta, ahora les traigo algunos tips para mejorar la redacción de esos ítems. Entonces aquí empezamos con los primeros 4, que es que el reactivo o pregunta presenta un solo contenido temático. O sea, es como una pregunta, por cada pregunta es un outcome de evaluación, o sea, nada más buscas algo, o sea, no buscas evaluar 3 o 4 cosas, o sea, nada más una. Después, pues es lo mismo el resultado de aprendizaje, que lleve buena gramática, puntuación, ortografía, que sea redactado con claridad. Esto es muy importante, que la pregunta pueda ser respondida sin necesidad de observar las respuestas, porque después nos damos cuenta, bueno, el artículo donde saqué esto menciona que muchas veces ya cuando se empieza, cuando el que está siendo evaluado ya comienza a ver las opciones y cuando ya la pregunta necesita que se vean las opciones para ser respondida, ya estamos entrando en aspectos más de lógica y no tanto de evaluar conocimientos. Entonces es muy importante esta parte de aquí. Este punto de aquí dice, bueno, las opciones son de nivel, se presentan en vertical, o sea, así como estos bullets y no horizontal. Y después menciona que el reactivo, o sea, la pregunta cuenta con 3 o 4 opciones de respuesta. Ahora me gustaría que ustedes participen. Existen al menos 7 tips más. ¿Alguien sabe alguno acerca de lo que, en base a lo que ya hemos llevado hasta este punto o en lo poco que llevemos en medicina? Tenemos que saber algún otro. Hay uno clásico que no he mencionado. Entonces me gustaría que alguno de ustedes, si se lo sabe, ya sea que abra su micro o aquí por el chat lo ponga. Que no podría ser que se muestren respuestas parecidas. Que se muestren respuestas parecidas. Sí, de hecho, ¿en qué sentido parecidas? O sea, de que parece que es una sola misma respuesta. Sí, por ahí va, sí. De hecho, es uno ahorita vamos a ver un punto que hace más énfasis sobre eso, pero sí es un muy buen, es un muy buen tip porque a veces, a veces cuando vemos de que las 3 son muy parecidas y luego hay una cuarta que es un párrafo. O sea, todas las demás son de que oraciones y una es un párrafo. Entonces, pues eso ya nos hace o descartarla a la muy largo, a la que está muy larga, o descartarla o darla como la opción correcta. Entonces sí, pero ahorita vamos a ver algo con lo que también tenemos que tener cuidado con respecto a lo que dices, Marco. No predisponer al encuestado en la forma de redactar. Menciona Aldo Mijali, evitar lenguaje extraño o de diccionario, evitar pistas innecesarias, muy bien, qué bueno que están participando, me da mucho gusto. Y sí, es correcto lo que dicen, o sea, que no te dé, como dice Aldo, que no te dé como alguna pista, ¿no?, sobre lo que quiere decir. Evitar lenguaje extraño, sí, que va muy con la parte de que esté redactado con claridad. Evitar pistas innecesarias o tratar de confundirlo. Que la siguiente pregunta no diga la respuesta, exacto, como dice Gabriela, que sea independiente todo. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces ahorita voy a estar, si alguien más no tiene algo que decir, voy a estar pasando a los siguientes tips que dicen, el reactivo cuenta únicamente con una respuesta correcta, que las opciones son independientes entre sí, o sea, que una no te diga, por ejemplo, A y B son correctas o así, o sea, que las opciones sean independientes entre sí y que una no haga referencia a la otra. Las opciones son similares en cuanto a estructura gramatical, contenido y extensión, que es lo que mencionábamos hace ratito, que sean, o sea, que todas sean de la misma extensión, o sea, que no veas 3 que son muy iguales y luego una cuarta que sea de que un párrafo, porque ya te hace automáticamente o descartarla o que esa va a ser la respuesta correcta. Entonces, que las opciones se expresan de manera afirmativa, o sea, que no diga, por ejemplo, no, nunca, siempre, por ejemplo.
Después tenemos que las opciones evitan dar pistas sobre la respuesta correcta, que es lo que ya mencionaban ahorita. Y luego la clásica, la que no podía faltar, ¿no? Se evitan las opciones como todas las anteriores o ninguna de las anteriores, ¿verdad? Que eso ya, me imagino que han escuchado que se ha enfatizado mucho en eliminar eso, lo seguimos viendo, pero ya, al menos yo en mi caso lo he visto más en desuso. Y se evita el uso de términos como siempre, nunca, completamente o absolutamente, porque aunque, como dijo muy bien alguien ahorita, score de Amexa, evitar pistas innecesarias, no predisponerlos en forma de redactar, o sea, porque pues sí, o sea, en medicina, como sabemos, pues nunca hay que decir nunca, ni siempre tampoco, y tampoco hay que decir siempre. Entonces, pues es una regla general también aquí para las preguntas. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario que alguno de ustedes tenga? Después, ¿en dónde vamos a poder ver esta llamada o conferencia? Esto cuando se termine de grabar, la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la Oficial Nacional, así se llama el canal, con el nombre de SUSET. Entonces, pero como quiera usted, les vamos a estar pasando el link por los grupos de la MED y se los vamos a hacer llegar a sus presidentes locales, entonces para que ellos lo distribuyan por todos, para todos los comités. Ok, entonces vamos a seguir. Ahora, estos también son muy comunes. Las respuestas de tipo Likert o Likert. Y aquí tenemos unos 2 ejemplos nada más. En la guía que les vamos a estar pasando hay más. Pero por lo pronto aquí nada más para hacer la distinción que se pueden tener de 2 tipos de respuestas Likert. Una que es de unipolar de 5 puntos y otra escala bipolar de 7 puntos. Entonces la escala unipolar vemos que es más lineal, y va como que de menos a más o de un extremo a otro. Y la otra que menciona bipolar tiene un punto neutro. Por ejemplo, aquí empieza muy desinteresado, y lo llega al neutro y después cambia la dirección de la respuesta, de las opciones. Entonces, por eso se dice que es bipolar, y porque lleva más. Es de 7 y este es de 5. Esta no tiene ningún punto neutro, sino que lo más neutro, por así decirlo, es moderadamente, pero no es neutro, es moderadamente, simplemente. Después, vamos a seguir ahora sí, ya después de este pequeño sección de cómo redactar correctamente preguntas de opción múltiple, que yo creo que sí es muy necesario que lo sepamos. Ahorita hicieron una pregunta, ahorita lo respondo. Y después de las opciones de tipo Likert, pues vamos a seguir. Pero antes, déjame leer la pregunta. También se deben de descartar las preguntas que digan A y B son correctas. Así es. Sí, porque como menciona aquí, las opciones son independientes entre sí. O sea, no debe de haber ninguna opción que sea como... Sí, o sea, que estén ligadas. O sea, tiene que procurarse de que las opciones sean independientes entre sí. Porque cuando ya la hacemos muy dependiente y que empezamos a revolver más las opciones, parecería más como un examen de lógica o un examen de otra cosa que no es de lo que pretendemos hacer, que es evaluar conocimientos. Ahora sí, ya que terminamos esta sección, seguimos con la parte de formular los ítems de conjunto pregunta-respuesta. Dice, entrevista enfocada en la población de interés, que una vez que ya tenemos estos 50 ítems, lo que podemos hacer en caso de que no, como es la primera vez que hacemos este cuestionario, esta escala, podemos buscar en la población de interés estos como elementos, ¿no? Y esto es un poco confuso, pero ahorita se los explico. Por ejemplo, si ya tenemos, supongamos que no existe ninguna escala de empatía médica, así como la que les enseñé, y somos los primeros que la desarrollan. Entonces, una vez que ya tenemos los ítems, le hacemos la pregunta a la población, así como por sondeo, casi. ¿Consideras que, por ejemplo, esto es importante, sí o no?
Y si te dicen que sí, pues quiere decir que sí es algo como válido, que esté presente. Y si te dicen que no, pues puedes considerar descartar ese ítem. Sería como lo que hicimos al principio de explorar el concepto con la ayuda del experto, pero ahora lo hacemos con la ayuda de la población blanco. Entonces a eso se refiere entrevista enfocada. Y como les digo, no es algo así que se tenga mucha metodología, porque ya esta parte de construir escalas menciona o combina mucho lo cualitativo, lo muy casi hasta pragmático, con lo bioestadístico, como ahorita vamos a ver. Entonces es un proceso, pues, que a mí se me hace que refleja mucho lo que es la medicina, ¿no? También muy, como lo mencionan algunos, arte y ciencia. Entonces esto sin duda lo refleja. Y una vez que hacemos esto, que por cierto es un paso que algunos lo mencionan como opcional, tenemos que redactar la mitad de los ítems en positivo y la otra mitad en negativo. Ahorita vamos a dar un ejemplo, que redactarlo en positivo sería con qué frecuencia se siente feliz, y luego la otra sería con qué frecuencia se siente triste. Esta sería la positiva y la otra sería la negativa, y tenemos que tener en cuenta que los puntajes son los que van a cambiar, porque cuando lo redactamos en positivo, los puntajes serían así, como los que están en negritas, y cuando es negativo, el puntaje sería así, como lo que no está en negritas. Entonces, pueden ver que muy feliz es una puntuación muy alta, y pues triste, muy triste, es de que una puntuación muy baja. Y esa es la inversa, ¿no? Como pudieron ver. Después, ya que tenemos estos ítems, 50, se seleccionan los jueces. Vamos con los jueces. ¿Y quiénes son estos? Pues bueno, son profesionales expertos en construcción y validación de escalas y cuestionarios. Ojo aquí que no tienen que ser expertos en el área con la que queremos, en el área de lo que se trata, la escala o el cuestionario. Entonces, si buscamos algo de empatía médica, si ya tenemos nuestra escala, no tenemos que consultar a alguien experto en escala, en empatía médica, sino que simplemente que sea experto en esto, construcción y validación de escalas y cuestionarios. Después, lo que van a hacer ellos van a evaluar la suficiencia, pertinencia y claridad, que es una parte cualitativa, la parte cualitativa de lo que se llama validez de contenido, que es uno de los tipos de validez que vamos a estar viendo. Suficiencia es que preguntes todo que preguntes todo acerca de la empatía médica, por ejemplo. Pertinencia es que no te pases hacia otro tipo de concepto como simpatía o algo así, o algún otro aspecto que nada que ver con empatía médica. Y claridad, pues es que todo esté redactado bien, ¿verdad? Claro. Después de esta revisión por los jueces, se espera que se reduzca a 40 ítems. Después, llevamos a cabo este paso que se llama entrevistas conductuales. Cuando hacemos esto, es básicamente seleccionar, no es como una prueba piloto, es antes de eso, y consiste en seleccionar a 5 o 6 participantes que presenten las características de la población que queremos estudiar para llevar a cabo las entrevistas conductuales. ¿Y qué es esto? Pues bueno, hacemos dos métodos, ¿no? Para llevarlo a cabo, que uno es pensar en voz alta y la otra es exploración verbal. Para no hacerles largo el cuento, es básicamente que estas 5 o 6 personas respondan el cuestionario, pero que nosotros estemos ahí para aclararles cualquier duda que tengan. Y una vez que respondan todo, preguntarles a ellos qué significa para ti este ítem y qué significa este otro. Entonces, asegurarnos que les queden bien claros todos los conceptos, para que no haya como malentendidos y todo quede bien claro. Entonces, si vemos que batallan mucho para entender, pues podemos reconsiderar reescribirlo, ¿no? Y si es muy fácil, muy entendible, pues quiere decir que vamos por buen camino. Después, ahora sí realizamos la prueba piloto. Como recordatorio, pues todo esto, la parte de instrumentos de medición, instrumentos escritos de recolección de datos o instrumentos evaluativos, pues es parte, ¿no?, de un protocolo de investigación que ya hemos planeado con anticipación, con ayuda de SCOMP, del oficial local, también con apoyo de toda la mesa directiva. Ya que se tiene hecho, pues ahí se estipula una de sus partes, uno de los componentes es la prueba piloto.
Entonces, pues se hace como se pretenda llevar a cabo, y se recomienda que la persona o personas que redactaron la escala o el instrumento se encuentren ahí mismo con la población para poder despejar cualquier duda que tengan. Creo que están haciendo aquí unas preguntas. Dice, si quiero medir el impacto de una campaña educativa, ¿puedo poner el mismo cuestionario antes y después de esta? Sí, ahorita vamos a ver, precisamente uno de los últimos pasos es ver cómo evaluamos una validez de criterio, que le llaman, que considera esa parte. La entrevista para incluir y descartar ítems según la población considera que son relevantes, no genera algún tipo de sesgo. Cuando es un concepto muy, muy, muy nuevo, pues seríamos, como somos los primeros que lo están llevando a cabo, pues realmente no tanto, porque los jueces, bueno, primero nosotros somos al principio como los jueces, ¿no? Porque ya hemos investigado bastante de ese concepto. Después vamos con el experto, ¿no? Y nos dice si sí o si no, y luego ya después, como en último filtro, están ¿cómo se llaman? Los jueces, que nos dicen la suficiencia, la pertinencia y la claridad, y después va a haber pruebas estadísticas que nos van a permitir confirmar la relación entre dichos ítems. Entonces, ya después, conforme los resultados, pues veríamos que no caería tanto en un tipo de sesgo, siempre y cuando pues cumpla con toda la validez. En la prueba piloto utilizamos alfa de Cronbach. Con los resultados de la prueba piloto, ahorita vamos a ver cómo utilizamos esas pruebas bioestadísticas. Después, como les digo, ahora sí ya volviendo, hacemos estas pruebas, este instrumento se lleva a cabo como lo tengamos en la prueba piloto redactado. Después, ahora sí, evaluamos la consistencia. Una vez que ya tenemos los resultados de nuestra prueba piloto, tenemos algo que se llama correlación ítem total, que es básicamente, por ejemplo, tenemos la escala y pues de acuerdo a la positividad o a la negatividad de los ítems, supongamos que cada ítem tiene un punto, un cierto valor, y el total pues también va a tener un valor, ¿verdad? Entonces hacemos una correlación de Pearson, por ejemplo, y entre cada ítem y el total. Entonces, para cada ítem tenemos que tener una correlación mayor a 0.8 para indicar, o más bien, si la correlación entre cada ítem y el total, que nos dé un resultado mayor a 0.8, quiere decir que el ítem tiene una buena participación. Asimismo, también debe existir una amplia varianza entre cada ítem, que es también un criterio, una medida estadística. Entonces, la correlación y la varianza tenemos que tenerlos en cuenta aquí. Después vamos a algo que se llama el valor global de la consistencia, que ahora sí utilizamos, como dijo Aldo, el alfa de Cronbach o el índice de Q de Richardson cuando evaluamos conocimientos. Q de Richardson, conocimientos, y alfa de Cronbach para las otras que son actitudes, ¿no? Entonces, estos también tienen que ser mayor a 0.8 para tener un buen valor global de consistencia. Después, el siguiente paso es reducir los ítems. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues se hace a través de, primero ordenamos de mayor a menor en base a su correlación, ítem total, que ya hablamos de ello. Después se eliminan los 10 ítems con menor índice de correlación ítem total. O sea, los que tengan menos, o sea, bye. ¿Verdad? Entonces, y después lo ordenamos, pero ahora por varianza. Y en caso de que el índice de alfa de Cronbach o el de Q de Richardson siga siendo menor a 0.8, lo que vamos a hacer es que los volvemos a redactar. Entonces, cuando los volvemos a redactar, modificamos la varianza de esta manera. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿estás de acuerdo de la educación sexual integral? Que ¿estás de acuerdo en que a los estudiantes de preparatoria se les enseñe el uso correcto del preservativo? Por ejemplo, hay una probabilidad mayor de que en la segunda pregunta
el participante se vaya hacia una de las opciones, hacia uno de los extremos de las opciones. Y en la primera pregunta es más probable, ¿no? Por la ambigüedad y por lo general, que es la pregunta, que nos responda en medio, ¿no? En un neutro. Entonces, al redactarlo, y al hacerlo más específico, se espera que la variancia sea mayor para así mejorar estos índices de alfa de Cronbach y de Q de Richardson. Entonces, para tener un mayor valor de consistencia global. Entonces, si todavía sigue siendo menor a 0.8, se vuelve a redactar, pero ahora la penúltima, porque antes redactamos la última y luego la penúltima, y si sigue siendo menor a 0.8, pues nos vamos con la que está antes de esa penúltima y así sucesivamente hasta que ya este valor pueda quedar por encima de 0.8. Después hacemos un paso que dice reducir las dimensiones. Y una dimensión es básicamente una categoría, ¿no? de ítems. Como nos dimos cuenta, o como mencioné previamente, en el paso de aquí, de enlistar las palabras clave, aquí menciono agrupar las palabras clave en categorías. Y es lo mismo, es muy similar a lo que es una dimensión, que es cuando tenemos que hay unos ítems, por ejemplo, siguiendo el caso de empatía médica, de la escala de Jefferson, hay unos ítems que van muy enfocados a, no sé, a evaluar la empatía del médico. Hay otros ítems que van muy enfocados a evaluar si el médico considera que la empatía es necesaria en la relación médico-paciente. Y hay otros ítems que evalúan qué tanto le afecta al médico o al estudiante de medicina las relaciones médico-paciente. Entonces, esas son dimensiones, ¿no? Como que separar los ítems para ver que no todos son iguales, ¿no? Bueno, más bien que se pueden agrupar en categorías. Entonces, eso es dimensiones. Y este paso va muy relacionado con ello. Y dice que los jueces nos ayudan una vez más a calcular la parte cuantitativa de la validez de contenido con un método que ellos hacen que se llama análisis factorial exploratorio. Y esto es muy útil cuando se hacen escalas sobre conceptos no muy bien definidos. Empatía médica, educación sexual integral, son conceptos ya muy bien conocidos, pero hay veces en que lo que queremos evaluar pues no tiene así como que límites muy claros, ¿no? A pesar de que sí hacemos investigación y todo, como que no encontramos un consenso. Entonces, con esta técnica de la AFE, que también se llama análisis factorial exploratorio, nos ayuda estadísticamente a comprobar esa relación para categorizarlo en dimensiones. Después, ya que tenemos estas dimensiones, volvemos a calcular alfa Cronbach o índice de Q de Richardson, no nada más entre el ítem y el total, sino que también entre cada ítem y su dimensión, y luego después entre cada dimensión y el total. O sea, se está haciendo constantemente correlaciones para comprobar precisamente que todo tenga consistencia global. Después se lleva a cabo el análisis factorial confirmatorio, que comprueba otra vez estadísticamente las relaciones entre cada ítem y su dimensión. Esta técnica nos ayuda a determinar una validez que se llama validez de constructo. Y después de este paso se espera que queden 20 ítems. Ya con los 20 con los que empezamos en mente, con esos terminamos. Entonces de 50 terminamos con 20. Después se menciona la validez de criterio, que nos menciona que se calcula de acuerdo al estado de lo que se pretende medir. Y lo que se pretende medir puede estar muy bien definido, o sea, ser un concepto muy bien definido, moderadamente definido, cuando a pesar de que sí podemos encontrar información al respecto, no hay como que un consenso entre los diferentes investigadores, o pobremente definido cuando ahí sí de plano no hay mucha información al respecto. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando algo está muy bien definido? Lo que hacemos es ahí voy, perdón. Sí. A la población se le aplica la prueba Gold Standard y el instrumento que nosotros desarrollamos. Entonces, por ejemplo, para la empatía médica, la escala de Jefferson sería, por así decirlo, el Gold Standard, y ya lo que nuevo que queramos desarrollar
sería como que el instrumento. Cuando es moderadamente definido, perdón, me salté un paso. Todavía estamos, después de que aplicamos el gold standard y nuestro instrumento, llevamos a cabo 2 pruebas, que cuando usamos variables categóricas, o sea que tratamos con variables cualitativas, utilizamos algo que se llama el índice de capa de Cohen, y cuando usamos numéricos hablamos más de correlación de Pearson. Entonces, cuando hay un valor mayor a 0.8, se habla de que la validez de criterio es aceptable. Después, cuando el concepto es moderadamente definido, se utiliza un instrumento, una investigación previa y el nuestro. Entonces, se hacen los cálculos de concordancia o correlación, como ya vimos en el paso anterior, según sea el caso. Y cuando hay algo muy pobremente definido, se hace el cálculo de la concordancia o correlación con nuestro instrumento, pero a través del tiempo. O sea, usamos el mismo, el de nosotros, pero en diferentes puntos del tiempo para evaluar la evolución y también para esperar a que salgan nuevos instrumentos. Entonces, a esa parte se le llama validez de criterio. Entonces, ya tuvimos la validez de criterio y la validez de constructo. Asimismo, también tenemos la validez de contenido, que ya fue lo que vimos. Entonces, esto es todo por la parte de construir el instrumento de 0 a 100, así tal cual son los pasos como les dije. En cuanto a la parte bioestadística, hay que tomar en cuenta también que no vamos a estar solos, obviamente. Esto es algo que muchos investigadores ya están acostumbrados a hacer, más que nada cuando tienen mucha experiencia en un ámbito y desarrollan nuevos instrumentos. Entonces, la idea es que con su ayuda podamos ir desarrollándolos. Sin embargo, es útil que nosotros sepamos esto, ¿no? Para que no estemos en blanco y para que nosotros podamos empezar, ¿no? a explorar el concepto, cuando menos. Y ya que cuando lleguemos a requerir su ayuda, pues ya no estemos en cero, ¿no? Y que ya podamos tener un avance significativo y que podamos empezar con algo de lo que queramos investigar. Entonces, el siguiente paso es la parte ya de traducción. Cuando ya tenemos algo, cuando encontramos un instrumento que mide lo que queremos medir, pero no está adaptado o no es válido para nuestra población y nuestro contexto. Entonces, aquí lo que se hace es también, con ayuda de los jueces y con ayuda de expertos en el tema, se hace una traducción directa al idioma de interés. O sea, si lo encontramos en griego o en otro idioma, se traduce al español. Después se solucionan discrepancias que pueda haber con el idioma. Después se hace una traducción inversa, o sea, del idioma al que lo tradujimos al idioma original para ver que concuerde todo el contenido de la escala. Después se lleva a cabo una revisión por un comité de expertos. Luego una prueba piloto, como lo tengamos estipulado en nuestro protocolo de investigación. Y últimamente el proceso de validación, como ya lo dijimos, de consistencia interna, validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo, que ya fueron todo lo que vimos. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Hay que recordar que esto en realidad es parte de una serie de conferencias más grandes que hemos estado viendo, especialmente la parte de actividades basadas en evidencia y generadoras de evidencia. A los que nos están viendo de otros comités, pues se les hace la invitación, ¿verdad?, que le demos un paso extra a lo que hacemos en AMEF y que nuestros protocolos de actividades, o sea, de las actividades que hacemos, generen un impacto científico. O sea, que no se quede nada más en nuestra experiencia y en nuestras redes sociales, sino que también puedan impactar a la comunidad científica y pues eso nos ayuda finalmente a tener más ideas y que se puedan retroalimentar, ¿no? Ambos como universos, ¿no? Por así decirlo, la MEF y la comunidad científica. Apóyense en sus oficiales locales de publicaciones médicas, para eso estamos. Nos interesan mucho estos temas y siempre estamos con estos temas para ver más herramientas como estas. Y pues el take home message de mi parte, pues es importante recordar que lo que no se mide, pues no se puede mejorar, y también que cuando
cuando decidimos que nuestras actividades de la MEF pues formen parte de un manuscrito, de una investigación, pues hacemos que trasciendan pues, generaciones finalmente. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y pues a los que están aquí todavía, en unos días les vamos a compartir el manual y también la presentación ya en YouTube. Y pues se me hace un tema muy importante porque lo que hacemos actualmente es hacer actividades como basadas en otras actividades que se han hecho. Y es precisamente lo que les digo a los miembros, que no inventen, que traten que todas sus actividades sean similares a otras que ya se han hecho. Sin embargo, va a llegar el punto en el que tenemos que empezar a generar, en el que tenemos que empezar a generar cosas nuevas. Para eso, la MEF tiene que empezar a pensar a largo plazo. Tenemos que dejar trabajo también a las futuras generaciones y darle una checada de, oye, estás haciendo esto, la verdad es muy buena idea, si le das seguimiento, etcétera. Tenemos que empezar a pensar de esa manera, a largo plazo. Y pues esta es como un comienzo para lo que va a seguir futuramente en la MEF. Y pues muchas gracias por haber asistido. Y si tienen alguna duda, la pueden dejar aquí en el chat. Vamos a dar un ratito de preguntas para Alejandro. Gabriela, una pregunta. Por ejemplo, en la evaluación de conocimientos aprendidos en una ponencia, ¿podríamos usar preguntas que no fueron dichas textualmente? ¿Un poco más de reflexión o nos recomiendas limitarnos o solamente lo mencionado? Alejandro, ¿quieres contestar? Sí, muy buena pregunta, y ahí depende, la verdad, de lo que pretendas tú evaluar. Por ejemplo, me encontré, por ejemplo, un artículo que mencionaba que evaluaban, creo que algún tipo de hepatitis después de que a los médicos se les daban 2 diferentes intervenciones educativas. Entonces, perdón, es que estoy tratando de recordarlo, pero sí, o sea, evaluar conocimientos después de 2 tipos de intervenciones, ¿no? Entonces, si tú buscas evaluar conocimientos, pues sería lo lógico que el instrumento pues tenga esas preguntas, ¿no?, que se vieron en la ponencia. Y lo otro que dices es de preguntas que no fueron dichas textualmente, un poco más de reflexión. Si lo que quieres ver es qué tanto impacta, por ejemplo, alguna otra ponencia de otro estilo, ¿no?, en su percepción de una relación, por ejemplo, de cosas más subjetivas, ¿no?, como relación médico-paciente, empatía médica, temas más así. Ahí sí ya puedes, como por ejemplo, utilizar alguna intervención que no necesariamente tenga que decir lo que va a decir el instrumento, pero se infiere que como esa intervención tuvo un impacto en la persona, pues va a cambiar su percepción de alguna manera. Entonces, pues ahí sí depende de lo que busques medir en los sujetos. ¿Es válido utilizar las preguntas de tipo falso o verdadero? Pues sí, más que nada para variables que se usan como dicotómicas, se mencionan a veces. Sí es válido también, o sea, simplemente que esté bien redactada el enunciado y que no sea tampoco muy extenso, ¿verdad?, de que un párrafo, que sea algo muy específico, ¿no? Pero sí se pueden utilizar también. Y creo que me faltó de responder una pregunta que decía, si quiero medir el impacto de una campaña educativa, ¿puedo poner el mismo cuestionario antes y después? Si te fijas en la parte de validez de criterio, mencionaba eso de que si no hay ninguna otra escala, le puedes evaluar el tuyo antes y después. O sea, tu instrumento, ¿no? Y cuando ya está muy utilizado, cuando ya hay uno gold standard, le aplicas el gold standard y el tuyo. Pero con respecto a lo de antes y después, estaba leyendo y mencionaba que tienes que tener mucho cuidado o sea, que lo ideal sería que se lo pongas después para cuestiones de algo así ya más científico, ¿no? Que es algo que se quiera publicar, pues.
porque cuando se lo pones antes y después y pasa muy poquito tiempo, o sea, de que se lo pones antes de una plática y luego la plática dura 1 hora y luego después se lo vuelves a aplicar, va a tener algo que se llama no me acuerdo muy bien el concepto, pero algo de recall. Entonces va a recordar el sujeto lo que puso y va a poner otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo ya bien que se quiera publicar, no es muy recomendable, pero si tú quieres, si es el objetivo, ¿no? Que se apliquen antes y después para ver cómo evoluciona el sujeto, sí, sí se puede hacer, solamente que no sea muy seguido. Además, estarías evaluando como el conocimiento inmediato. Lo ideal sería que dejaras pasar un tiempo. Si quieres hacer un pretest y un posttest, sería lo ideal que dejaras pasar cierto tiempo para aplicar el instrumento. Esto también sirve mucho por si alguien quiere ser maestro. El cómo se realizan los exámenes también tiene su chiste. Entonces, cosa que a lo mejor muchos maestros no tienen porque no sé, muchos maestros de medicina no estudian a lo mejor pedagogía para dar clases, sino que saben de su campo y eso es lo que hacen, entonces aplican los exámenes de esa manera. Entonces, sería lo ideal que también, por ejemplo, los que están en educación médica, que se interesen un poquito por este tema de cómo aplicar exámenes también a estudiantes de medicina. Menciona Marco que si en alguna situación no son posibles los 20 ítems, es mejor tener menos o tener más. Pues la verdad se menciona que como ya dije, entre 6 y 10 es como que lo mínimo, pero cuando vamos empezando, de hecho la guía de donde saqué decía que cuando vamos empezando es más recomendable empezar con más ítems para que en el proceso de cuando lo estemos eliminando, perdón, queden como los 20 que tenemos, los 20 que pensamos tener, o 10 si podemos llegar ahí. Pero tampoco sería recomendable tener muchos porque luego pues la población o los sujetos no te lo van a contestar. Dice Gabriela, si no podemos asegurar que después de cierto tiempo contesten, en caso de que las respuestas sean mínimas, después no significaría también ciertos sesgos. Sí, en los dropouts sí también pues forman una parte de que si no los eliminamos, ¿verdad? Y los consideramos en el análisis, pues pueden sesgar nuestros resultados. Pero ella implica mucho la parte de estrategias que vamos a utilizar como investigadores, ¿no? Para que nuestra población no sea de esa parte del dropout. Se implica mucho la parte de seleccionar muy bien a la muestra, la parte de, sí, o sea, de armar muy bien los grupos de estudio, los criterios de inclusión, para asegurarnos en la mayor medida de lo posible también, ¿verdad? Que los sujetos no vayan a abandonar el estudio. Mencionaba Aldo, ¿en qué tanto tiempo para qué, Aldo? ¿Cómo podemos hacer que nuestra investigación, evaluarlos posteriormente? Ahorita voy con la pregunta también de Alberto, que es LompSemech, pero dice, ¿cuánto tiempo para evaluarlos posteriormente? Fíjate, esa sí te la debo porque sí mencionaba un tiempo, pero ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí mencionaba un tiempo y puede variar naturalmente de acuerdo a lo que tú estás investigando. Si es un tema muy, muy complejo, pues no se recomienda tener un tiempo de espera muy largo, porque así como si lo evalúas muy cerquita de tiempo, sí hay posibilidad de que tenga como un recall, pero si lo evalúas
mucho tiempo después es probable que ya no se vaya a acordar de nada, entonces pues no te va a contestar adecuadamente. Entonces sí hay un tiempo, pero se me hace que sí te la debo, y también depende mucho, como te digo, ¿no? de lo que busquemos medir. Si es algo muy sencillo, al contrario, pues va a ser, podemos dejar un poquito más de margen de tiempo porque no es algo que puedan olvidar fácilmente, pero sí depende mucho. Y sí, ese dato sí te lo debo, pero ahorita sí, después te lo paso, yo creo. Dice, ahora sí, Lompsemech, ¿cómo podemos hacer que nuestra investigación sea más de corte médico, salud pública y no caer en el campo de la psicología? Excelente pregunta. Pues eso ya depende mucho de lo que queramos investigar, y de hecho hay unas, cuando investigamos también, haciendo uso correcto de las bases de datos, busquen bien, por ejemplo, ahí en los criterios de inclusión de las bases de datos, escala o cuestionario y algo clínico que queramos evaluar. Entonces ahí debe de haber algo que vincule, perdón, a algún cuestionario o alguna escala utilizada en el ámbito clínico. Sí hay varios, porque he visto, por ejemplo, escalas o cuestionarios para medir el asma, EPOC, la adherencia al tratamiento, antihipertensivo, antidiabético de algunos pacientes. Entonces eso ya puede ser considerado como que más clínico, porque sí hay otros que sí son, por ejemplo, más de calidad de vida, percepción de salud, que sí son ya más de corte psicológico o hasta sociomédico. Entonces depende, sí impacta mucho nuestra manera de buscar y nuestro objetivo. Y como mencioné al principio, sí es común que, que ya se estén usando este tipo de instrumentos en la parte clínica. Obviamente tienen otro tipo de redacción y van más enfocados a conocer cosas más clínicas, pero aplican estas mismas reglas generales. Creo que ya hacen todas las dudas, así que si tienen más dudas, nos pueden mandar un mensaje a mí o a Alejandro, o también me pueden mandar un correo a non.amef@gmail.com. Y ya sería todo. Gracias por asistir y que tengan muy bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos.